Mateo, capítulo 18 de Mateo, verso 17, dice: y cuando le vieron, esto es después que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, ¿no? ¿Algunos están buscando todavía? ¿Lo tienen todos? 18, 17. Ah, 28, la gran comisión. Capítulo 28, la gran comisión. Que es el versículo que hemos venido estudiando, que cubre mucho. 28, comenzando el versículo 17, dice así la palabra de Dios. Después que el Señor resucitó, dice: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y en medio de esta duda y de esta adoración, el Señor les dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Y esta hemos visto que es la base para lo que viene a decir a continuación, porque lo que Él les manda es muy difícil. Él les manda a los discípulos que vayan a todo el mundo, llevando las nuevas del Evangelio. Entonces, pero para eso los prepara, le dice: hay poder en Dios para hacer este mandamiento. Y por eso que hasta lo último de la tierra, por los dos polos, ha llegado el Evangelio a todo el lugar más extraño, porque aquí está el honor y el poder de Dios. A estos 12 discípulos, 11 que eran, hombres débiles, llenos de debilidades como nosotros, para llevar a cabo esta lucha. Por lo tanto, hoy día estábamos hablando en la cena, después nuestro hermano Ricardo nos hablaba acerca del poder de Dios. Bueno, el Señor recalca esto. Esta es una de las misiones más duras y difíciles de la iglesia. Pero no nos olvidemos que hay poder. ¿Por qué se necesita poder? Bueno, por lo que manda. Dice: por tanto, porque hay poder, ir y hacer creyentes a todas las naciones. Por favor, corríjanme. ¿Cuál es la diferencia de un creyente y un discípulo? Bueno, en la calle usted le pregunta a la gente: ¿tú crees en Dios? Todos creen. ¿Tú crees en Jesucristo? Todos creen en Jesucristo. Si le preguntáramos a los demonios y a Satanás: ¿ustedes creen? Bueno, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Claro, creen. ¿Por qué tiemblan los demonios? Porque no tienen ninguna intención de obedecer a Dios. Entonces, aquí está mandando ir a todas las naciones, dice, a ser discípulos. Ahí está el tema. Fácil es que todo el mundo diga: yo creo, pero ¿qué es lo que hace el discípulo? Bueno, el discípulo hace lo que dice a continuación. Primero, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a volver a pasar el anuncio. Ya hay algunas personas que se han inscrito para el estudio del bautismo. Se va a hacer un estudio de bautismo y se subraya nuevamente que no es un estudio para que se bauticen, sino que para conocer bien la doctrina, que es lo que el Señor enseña en cuanto a este tema. Y si yo tengo los nombres de todos los que quieren este curso, podemos adecuar como una enseñanza extra programática a la conveniencia de todos, que haya tiempo. Bueno, dice: bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Esta es la labor difícil, hermanos. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No algunas. Por eso que se necesita todo el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Toda la Trinidad está envuelta en esta empresa de Dios, para enseñar a ser discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Como esto es tan difícil, les dio una promesa a la iglesia muy hermosa. Y dije: ¿qué más dice? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días para cumplir esta empresa, hasta el fin del mundo. Y hemos visto que el tema va
aprender, practicar y enseñar. Esa es la labor de la iglesia. Esa fue la labor de los discípulos. Los mismos discípulos no habían entendido. Y hemos visto ya que en el Evangelio según San Juan, vayan al capítulo 13 mientras tanto, el Señor les dice, después que está en la cena, hace un discurso, que es el capítulo 13 y el capítulo 14 y el capítulo 15. Podríamos decir el discurso del aposento alto, donde están sus discípulos. Y en ese aposento alto, el Señor les entrega a sus discípulos lo que hemos llamado la columna vertebral de los mandamientos del Señor. Ahí está la columna. ¿Cómo nosotros podemos enseñar si no asimilamos los mandamientos, si no los meditamos? ¿Y cómo los podemos traspasar a las próximas generaciones? Y la labor de la iglesia es traspasar lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, que enseñaran a todo el mundo, que mandaran, es un mandamiento, que mandaran a las personas que hagan todo lo que Él los ha mandado. Ya vimos algunos mandamientos que estableció el Señor en la cena del Señor, en la primera cena, en el discurso del aposento alto. ¿Y cuál fue el primer mandamiento? ¿El primero o no? ¿Quién se acuerda? Muy bien. Celebró la cena del Señor. Como dijimos, nos sale aquí en Mateo, en Juan nos estamos leyendo, pero sale en Mateo, Marcos, Lucas, y el apóstol Pablo dice, asimismo os he entregado lo que recibí del Señor, que la noche que fue entregado tomó pan, y entonces dice, hacer esto en memoria de mí, instituyendo la cena. Dijimos que era no es una sugerencia, no es que el Señor diga, miren chiquillos, sería súper bonito que ustedes se juntaran los primeros días de la semana y vinieran a hacer memoria de mí. No es una sugerencia. Yo digo que es un mandamiento de amor, donde el Señor quiere en la intimidad de sus hijos, quiere que nos juntemos en su presencia para tener una comunión íntima basado en la más grande obra que Dios ha hecho hasta el día de hoy que conozcamos, que es la obra de la redención en la muerte de Jesucristo. Y en segundo lugar, ¿qué fue lo que les mandó a sus discípulos? El servicio, en humildad, ¿verdad? Dice, lavaos los pies los unos a los otros. Y hemos meditado un poquito qué significa este tema. Dijimos que no era traer un lavatorio para lavarnos los pies los unos a los otros, sino que era algo más profundo. Si el Señor y el Maestro del universo le lavó los pies a los discípulos y mostró la humildad, les quiso decir a los discípulos, si ustedes no se humillan, si ustedes no son siervos, olvídense de ir a predicar a todo el mundo a ser discípulos. Entonces lo que me enseña la humildad en el servicio, ¿ya? Y también hay algo envuelto ahí, también me estoy desplumando, hermano, están volando las plumas. Ahí se me... Bueno. Les dijo que fueran a todo el mundo como siervos. Si el Señor, que es el Maestro, fue un siervo que se humilló y sirvió a sus discípulos, también teníamos que servirnos los unos a los otros. Como nos vamos a dar cuenta, todos los mandamientos están encadenados, están relacionados unos con otros. Primero el Señor los llama a la intimidad. Después nos llama a la intimidad hacia los hermanos, servir a los hermanos, al pueblo de Dios, ¿ya? En humildad. Y en tercer lugar, que es el mandamiento que estamos viendo nosotros, ya, vamos a leerlo entonces. ¿Tienen el capítulo 13 ahí? Capítulo 13 de Juan. Este lo estamos viendo ahora. Versículo 24. Juan capítulo 13, versículo 24. Ahora, antes que lo lean, ¿cuál es el mandamiento que estamos viendo? Amémonos unos a los otros. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos por los otros.
Y bueno, algo ya vimos algunas cosas importantes. Este es un tema tremendamente amplio. Yo exhorto a los hermanos enseñadores que algún día tomen el tema este del amor a los hermanos. Es algo muy, muy hermoso, muy profundo. Pero vimos algunas cosas básicas importantes que hemos estado viendo en nuestro estudio porque queremos mantener la vista a los otros mandamientos. Así que nosotros hemos visto, como dice el versículo 25, en esto conocerán todos que sois que sois las personas que ustedes creen en mí o los que obedecen. Mis discípulos. ¿Ya? Si tuvierais amor los unos por los otros. Entonces se fijan que van encadenados los mandamientos. El Señor lo hizo igual que con sus discípulos, los llamó primero a Él para estar con Él, les enseñó. Y entonces ahora, dice, nos llama a la intimidad con Él. Después, en segundo lugar, nos llama al servicio con humildad. Y en tercer lugar, nos llama a amarnos los unos a los otros. ¿Ven que una cosa va encadenada? ¿Puede uno servir al hermano si no ama al hermano? Y le voy a adelantar el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento está en el capítulo 14, lo vamos a ver quizás unas dos clases después. Dice, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Este es uno de los mandamientos, pero después más específicamente le dice todos los mandamientos del Señor Jesucristo. ¿Ya? Así que rápidamente, para los que no han estado, vamos a hacer un breve comentario de lo que se ha visto para continuar con el tema. Estuvimos viendo, no busquen, pero estuvimos viendo en Mateo 23-24, cuando le hicieron la pregunta al Señor, ¿se acuerdan? Maestro, ¿cuál es el primero y más grande mandamiento? Y el Señor le contesta, ¿qué fue? ¿Cuál es el primero? Primero, amar a Dios. Amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza. Ese es el más grande de todos los mandamientos. Y el segundo mandamiento dice, es semejante o parecido. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No tenemos el tiempo de contestar esta pregunta, ¿cómo amarme a mí mismo? Pero para los hermanos que quieran meditar la Escritura, váyanse al capítulo 5 del libro de Efesios, cuando dice, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Entonces dice que se entregó a sí mismo por ella, y entonces dice que nosotros tenemos que amar a la esposa, dice, como a nosotros mismos. Y ahí nos enseña varias cosas importantes. Nos alimentamos, crecemos, maduramos. ¿Ya? Nadie aborreció jamás y se sufrió con carne, y ahí hay una idea. ¿Qué es lo que decía el mandamiento antiguo? El mandamiento del Antiguo Testamento. Dijimos que era un mandamiento más bajito, era un mandamiento más sencillo. Pero el apóstol Juan dice, bueno, ahora les voy a traer el mandamiento nuevo, porque ya las tinieblas la van pasando. La dureza del corazón del hombre, la incredulidad del corazón del hombre, la desobediencia del corazón del hombre ya va pasando. Ya el poder de Dios está entrando a los seres humanos para que obedezcan a Dios con el poder del Espíritu Santo. Entonces, como Dios los favorece con un nuevo poder, una nueva fuerza, entonces les agranda el mandamiento. Ese mandamiento antiguo no lo cumplió nadie. Lo vimos. Quizás lo podemos leer rápidamente, pero no nos va a quedar mucho porque queremos avanzar en Romanos. Busquen Romanos, capítulo 13. El Señor Jesucristo le enseñó que de amar al prójimo y amar a Dios, el mandamiento es amar. Y dice que de ese mandamiento dependen toda la ley y los profetas. Solamente de ese mandamiento. O sea que todo el Antiguo Testamento que se había escrito hasta ese momento dependía solamente del amor. De amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Juan, en este caso el que está hablando aquí en Romanos es el apóstol Pablo, él no echa atrás este mandamiento y dice así, capítulo 13, versículo 8 dice, no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros. Aquí el apóstol Pablo está repitiendo el mandamiento del Señor.
Dices, amados unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás. A ver, una persona que adultera, ¿qué es una persona? Que está codiciando la mujer de su prójimo. ¿Qué está haciendo con eso? ¿Está amando a su esposa? ¿Sí? Claro, ya no es amar al prójimo. Mi esposa es mi prójimo más cercano. Y si yo voy a estar mirando a todas las muchachas guapas que pasan alrededor mío, entonces no estoy cumpliendo el mandamiento. Mucho menos, como dice la Biblia, que el que codicia con su ojo ya adulteró su corazón. Entonces hay cosas que el amor no nos deja hacer, y son el mandamiento antiguo, porque no adulterarás. ¿Qué más dice? No matarás. Si yo me enojo con mi cónyuge, o con mis hijos, o con un amigo, o con un hermano, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy cumpliendo el mandamiento antiguo? ¿Amar al prójimo como mismo? No. Si yo cumplo este mandamiento, estoy amando. ¿Por qué no me voy a enojar? Porque yo amo a mi hermano, amo a mi hermana. No le voy a guardar rencor en mi corazón. No voy a ser un resentido. Eso mata la vida espiritual, marchita la vida espiritual. No podemos decirle, Señor, perdona mi pecado porque yo perdono todo. Satanás quiere que guardemos rencor en nuestro corazón. ¿Se fijan? Resentimiento, raíces de amargura. Entonces, ¿cómo yo si me enojo? ¿Oíste que fue dicho lo antiguo? El Señor no matará. Mas yo digo que cualquiera que se enoje ya es culpable del concilio, y si sigue enojando, y una persona que guarda rencor en su corazón constantemente, ni siquiera es creyente, porque dice que el que enojado, dice con rencor a su hermano, dice es culpable de qué, del infierno de fuego. Y todos sabemos que los pecadores se van al infierno del fuego, no los cristianos. Entonces un cristiano no puede anidar en su corazón rencor contra nadie, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa entonces si yo estoy resentido con alguien? ¿Estoy cumpliendo el mandamiento de amar? No estoy amando. Dice, no matarás, no hurtarás. Si yo robo a alguien, estoy amando al prójimo. No dirás falso testimonio si ando hablando de la gente cuando la gente no está. Dice, no codiciarás. Al codiciar yo no estoy amando al prójimo porque estoy codiciando las cosas que pertenecen a mi prójimo, ¿ya? Dice Juan, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. ¿Cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el mandamiento antiguo. Es el mandamiento antiguo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y de este mandamiento depende toda la ley de Dios y los profetas, como digo, todo el Antiguo Testamento. Entonces, por eso que el apóstol Pablo dice, mire, no tienen para dar este mandamiento. El versículo 10 dice, el amor no hace mal, el amor no hace al mal al prójimo. Así que si nosotros cumplimos los mandamientos, estamos amando a medio mundo. Así que el cumplimiento de la ley, ¿qué es lo que es? Es el amor. Acuérdense, hermanos, que ahora el amor no viene en mandamientos. Esto es muy importante que lo entendamos, ¿no? Acuérdense que antiguamente nadie pudo cumplir este mandamiento, y hoy día tampoco, a menos que Dios nos dé el poder para hacerlo. El mandamiento de Dios ahora no viene así, sino que viene en cápsula diferente, viene en vida, en la vida de Jesucristo en nosotros. El mandamiento de Dios viene en la vida de resurrección. Y todo aquel que permanece en el Señor, que va a ser el otro mandamiento que vamos a ver más arriba todavía, ya que permanece en Él, por el poder de Dios, va a lograr muchas cosas, a menos que se aparte de Él. Por eso el Señor Jesucristo dijo, sin mí, absolutamente nada, ¿verdad? Nada podéis hacer. Así que hoy día se puede hacer más que este mandamiento antiguo, mucho más.
pero en comunión en la vida de Jesucristo. Entonces dice, ese cumplimiento de la ley es el amor. Así que el versículo 11 dice, y esto, en esto, dice, y esto conociendo que el tiempo es ya, bueno, aquí ahora que van pasando ya las tinieblas y ahora viene la luz de Dios. Bueno, con eso en mente, reforzando este pensamiento, vamos a entrar a lo que estuvimos examinando. Entonces, ¿cuál es el mandamiento nuevo que les dio el Señor? ¿Me lo repiten cuando yo conté 3? Ustedes me van a decir cuál es el mandamiento, amarlo los unos a los otros, y me lo van a decir completo. 1, 2, 3. ¿Cuál es el mandamiento? Ay, bueno, sí, vamos. Amados los unos. ¿Ahí nomás llega el mandamiento? ¿Por qué el Señor Jesucristo dice un mandamiento nuevo doy? El mandamiento es nuevo. No es tan chiquito como el del Antiguo Testamento. Este mandamiento pertenece a la vida y el poder de Dios en nosotros. Dice, amaos los unos a los otros, así como yo os he amado. El mandamiento antiguo, ¿cómo decía? También el amor. Amaos los unos a los otros, ¿cómo? A uno mismo. Bien, el mandamiento que el Señor Jesucristo mandó ir a predicar a todo el mundo, es el mandamiento nuevo, que es el mandamiento de predicar, de amarse los unos a los otros. Quiero decirles, hermanos, que aunque esto es tan difícil, amarnos como el Señor nos ha amado, eso fue lo que el Señor le dijo a sus discípulos que predicaran en el mundo. Y todo el que se considere discípulo del Señor tiene que ver en sí el poder de Dios que saca de nosotros todo egoísmo, todo prejuicio, todo resentimiento, y es capaz que el amor de Dios sea tan grande en su corazón que así como Jesucristo lo perdonó, Él también pueda perdonar y pueda amar. El que no perdona está en amargura, pero el que perdona tiene el poder de Dios para cumplir este mandamiento. Vamos a Juan capítulo 15. Queremos subrayar que esto no es una sugerencia. Ahora te explican por qué el Señor Jesucristo dijo, todo poder me es dado del cielo y la tierra. Si no fuera por eso, no se podría enseñar estas cosas, hermano. Yo creo que todos nos desanimaríamos. Imagínense, nos desanimamos así ahora, imagínense el poder de Dios. Capítulo 15 de Juan, el versículo 19, dice, como el Padre me ha amado, así también os he amado, permaneced en mi amor. Versículo 12 dice, este es mi mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Señores, pero que esto es muy difícil. Yo no sé amar a mi prójimo como a mí mismo. Y tú me pides que yo ame a mi prójimo como que tú amaste. Y yo voy a amar a mi hermano como tú amaste. Entonces el Señor dice, ¿cómo? Quédate calladito, escucha. Quédate calladito, escucha. Y aquí viene el mandamiento. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Quisiera volver a subrayar lo que puntualizamos el domingo pasado, que ahora el mandamiento de amar al prójimo como uno mismo se ha elevado en una forma exponencial. En otras palabras, él dice, ustedes pueden amar, pero con la naturaleza divina. Ustedes pueden amar con el amor que yo tengo. Porque es triste para nosotros, no tenemos que aceptarlo. Porque ustedes jamás han podido amar. Si Dios nos dijera la verdad, nos dijera, ustedes son un grupo de incompetentes.
toda la humanidad, bueno, de hecho Pablo dice, todos se desviaron a uno, por cuanto todos pecaron, cada cual se apartó por su propio camino, por sus propios pecados, sus concupiscencias, mas Jehová dice cargó en Jesucristo los pecados de todos nosotros. Entonces, nosotros somos un grupo de incompetentes, somos un grupo de resentidos, somos un grupo de egoístas, somos un grupo de desobedientes, somos un grupo de personas que no creemos en el poder de Dios, no creemos que Cristo puede cambiar mi carácter. Nosotros decimos, yo soy así, nadie me puede cambiar, y estamos llenos de rencor, y no podemos amar, estamos amargados, y no podemos amar. Entonces el Señor nos dice, bueno, ustedes que no pudieron cumplir ni ese otro mandamiento, existe una, bueno, esta es la buena noticia, hay una buena posibilidad, ¿no? Si ustedes pueden cumplir este mandamiento, pero ahora a la altura de Jesucristo, porque la vida de Jesucristo va a estar en ustedes, y porque todo poder me da en el cielo y la tierra, y porque ustedes pueden manifestar no esa vida antigua, sino que la vida de Jesucristo, para que no se jacten y nadie diga, yo soy un buen cristiano, ahora mira las cosas que ustedes hacen, porque a veces, hermanos, si permanecemos en el Señor, no nos imaginamos lo que puede hacer nosotros, y para nosotros es como, oye, ¿cómo yo soy tan egoísta, que soy tan tacaño, estoy haciendo esto y nos rascamos la cabeza? Bueno, ese es el poder de Dios, ese es el resultado de permanecer en Él. Ese es lo que el Señor nos ha dicho. Entonces Él dice, después tenemos, vamos a leer nuevamente porque quisiera subrayar, dado a la dificultad del mandamiento, el Señor dice que nos amemos los unos a los otros así como Él nos ha amado. Dice un poquito más adelante, en el versículo 18, no el 16, el versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo haga. Versículo 17, esto os mando. Pero Señor, si es tan difícil, no se preocupen, que mi vida en ustedes va a suplir esa necesidad. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Vimos la vez pasada el capítulo 2 de Juan, de Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan, aquí no vamos a quedar en Primera de Juan el día. Solamente lo va a leer nomás porque ustedes lo van a entender rápidamente cuando lo leamos. Dice, el apóstol Juan dice, hermanos, versículo 7 del capítulo 2, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. ¿Cuál era el mandamiento antiguo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No se escribe un nuevo mandamiento, sino el mismo mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os mando un mandamiento nuevo, lo mismo que dijo el Señor Jesucristo. Él ya le está enseñando ya a sus hermanos que hay que obedecerle a Dios, que hay que dejar atrás el egocentrismo, que hay que confesar nuestros pecados, hay que arrepentirnos y estar en una buena relación con el Espíritu Santo, para poder hacer lo que Dios nos pide. Versículo 8, un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros. Yo les pedí la vez antepasada que meditaran en esta parte. Pregunta, así que los que meditaron, ¿por qué este mandamiento es verdadero en Jesucristo? Se lo dije delante, porque el Señor Jesucristo nos amó como nadie nos ha amado. Cumplió todos los mandamientos. Pero la pregunta del millón, ¿y por qué este mandamiento dice que es verdadero en nosotros? ¿Por qué será este? Entonces preguntemos, ¿será verdaderamente que yo estoy amando a los hermanos? No como a mí mismo solamente, sino que como Cristo los ama. ¿Es verdadero ese mandamiento en mí o no? ¿Lo han meditado este tema?
Es un tema para meditarlo mucho. Bueno, la respuesta está que el mandamiento verdadero en nosotros cuando nosotros obedecemos a Dios. Cuando el Espíritu de Dios permanece en nosotros. Cuando permanecemos en Él, Él se manifiesta en nosotros, amando a los hermanos, no a la antigua, sino que a la antigua y a la nueva. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a los hermanos, amémonos los unos a los otros como Él nos ama. Entonces Él dice, este mandamiento es verdadero, leo nuevamente, versículo 8, el mandamiento nuevo, que es verdadero, la última parte, es verdadero en Él y en vosotros. ¿Y por qué es verdadero en nosotros? Bueno, porque las tinieblas van pasando, pues hermano. ¿Hasta cuándo va a estar en la ignorancia del pecado y la desobediencia a Dios? ¿Hasta cuándo vamos a creer de nosotros mismos que somos buenos padres, buenos hijos, buenos esposos, siendo pecadores perdidos? Ya cuando nos alumbra la luz verdadera, entonces dice, porque las tinieblas van pasando y ya la luz verdadera alumbra. Alumbra la luz verdadera, dice el versículo 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Esta es una enfermedad que le da solamente a los creyentes. Es una enfermedad que nos impide tener comunión con Dios. Es una enfermedad que nos aleja de la presencia de Dios. Es una enfermedad que nos llega al pecado y nos lleva a la impotencia. Es una enfermedad que nos amarga y nos lleva una raíz de amargura en el corazón. Por eso que dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Versículo 10. El que ama a su hermano. ¿Cómo? Como el Señor, con la fuerza de Dios, el poder de Dios. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces esto lo denuncia el Señor, que tengamos cuidado. Vamos nuevamente vamos al capítulo 3 de Juan, y ahora vamos a ver algunas cosas bien rapidito. Es un tema muy profundo, pero es necesario que las manejemos. Primera de Juan capítulo 3, versículo 10, del 1 de Juan 3:10. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, es decir, que no cumple los mandamientos porque no puede, no cumple los mandamientos porque no tiene poder en sí mismo, es un pecador, está destituido de Dios. Entonces dice, todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, es que no lo puede amar, no es de Dios. Hay muchos que están engañados, que creen que son hijos de Dios, y cuando venga el Señor Jesucristo van a ser llevados al infierno y al juicio eterno. Y tienen la fe del demonio, porque el demonio cree, pero no obedece. Los demonios creen y tiemblan. Entonces, aquí Juan lo dice claramente, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído, desde el principio. ¿Cuál es el mensaje que hemos oído desde el principio? Que nos amemos unos a otros. Ya vimos la última parte de este versículo, así que vamos bastante más adelante y vamos a ver en el versículo 18 del capítulo 3, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esto es para los hijos de Dios, no es para el que no conoce a Dios. Hablamos de hecho y en verdad. Y dice, y en esto conocemos que somos de la verdad, sí, y aseguramos nuestros corazones. ¿Cómo yo sé que soy un hijo de Dios? ¿Cómo sé que yo me voy al cielo? Bueno, aquí lo dice, si amamos a los hermanos.
si andamos en justicia, ¿ya? Si no amamos de palabra, sino que amamos en verdad. Rápidamente vamos a ir al versículo, capítulo 4, versículo 7. Capítulo 4, versículo 7 dice, amados, estamos en primera de Juan, dice, amémonos unos a otros, porque el amor, ¿desde quién es el amor? Es de Dios. Ese es el valor que tenemos nosotros. Queremos amar a las personas, pero no podemos. Decimos, amamos a nuestra manera, amamos de una forma egocentrista, no amamos con el amor de Dios. Decimos al amor a cosas carnales, que no son amor, porque el amor nunca deja de ser, porque el amor viene de Dios, ¿ya? Entonces aquí nos dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Si usted quiere amarme a mí, y si yo quiero amarle a ustedes, yo tengo que obtener ese amor directamente de Dios, o si no yo no voy a poder, porque el amor ¿de quién es? Es de Dios. Y en alguna posibilidad que yo pueda amar es porque estoy permaneciendo en el Señor, es porque Dios está conmigo y Él emana de su presencia. La manifestación de Dios, lo dijimos la vez pasada, es cuando vamos, porque dijimos que a Dios, al mundo no, el mundo no ve a Jesucristo, no ve a Dios, ¿ya? Pero si ve el amor, ahí se puede ver a Dios. Amados, amemos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Y qué más dice? Y conoce a Dios. Si yo estoy lleno de resentimiento en mi corazón, ¿puedo decir que yo conozco a Dios? Mejor que esté con la duda y por si acaso me convierto de nuevo. Y el amor de Dios va a llenar mi corazón. La Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu de Dios, una obra divina. Entonces yo comienzo a perdonar, empiezo a amar. El martes pasado que estuvimos en la casa del amigo de nuestro hermano Alex, justamente nos acordábamos de se me trajo a la memoria de una persona que estaba lleno de odio y de rencor. Y en una de las predicaciones que el hermano Mario Multi hizo en Bolivia, llegó un hombre con una pistola y le dijo, hermano, yo quiero entregar esta pistola. Hermano, se asustó, quería entregar la pistola, será un loco, se la haya estar. Entonces él le explicó, le dijo, mire, yo era una persona que estaba lleno de rencor en mi corazón y yo vine a matar al presidente de Bolivia, a Paz Extensoro, que estaba el presidente. Pero dice, yo no puedo matarlo ahora. El Señor ha transformado mi vida con su poder. Y fíjese, hombre, recién se convirtió y el Señor trajo el amor a su vida. Con el amor viene, el amor cubre multitud de pecados. El amor perdona. Porque el amor, ¿de dónde viene el amor? Viene de Dios. Por eso que si nosotros cumplimos este mandamiento, vamos a manifestar a Dios. Eso era lo que decíamos la vez pasada, que el Evangelio según San Juan está presentado bajo tres pilares. Un pilar es la justicia, otro pilar es la santidad y el tercer pilar es el amor. Nadie ve la justicia, nadie ve la santidad, pero sí la gente puede ver a Dios mirando el amor. Por eso que el Señor Jesucristo dice, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, en que ustedes se amen los unos a los otros. Ahí comienza a manifestarse Dios en la iglesia, porque hay amor, un amor que se ve, ¿ya? Hay otra versión que la TLA dice, amados hijos míos, dice, debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios. Está mejor, un poquito mejor traducción, ¿eh? El amor viene de Dios. Dice, todo el que ama es hijo de Dios. ¿Y qué más dice? Y conoce a Dios. Esa es la evidencia que yo puedo decir que yo conozco a Dios. Versículo 8, nuevamente lo repite, dice, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no lo ha conocido? Porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo
unigénito al mundo para que nosotros vivamos por Él. Vamos un poquito adelante, vamos a ver el versículo 16. Dice nosotros, versículo 16 de 1 de Juan 4. Estoy tratando de incentivarlo, hermanos, pero es un tema muy profundo que no lo vamos a cubrir, pero hay que meditarlo, hermanos. Versículo 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios. Yo quisiera preguntarte, ¿tú has conocido el amor de Dios? ¿Tú has creído el amor de Dios? La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea, que le crea a Dios, que se arrepienta ya de sus pecados antes que sea demasiado tarde y vaya eternamente al infierno, que crea que Jesucristo te amó y murió en la cruz para que tú no vayas al infierno, ocupó tu lugar y tú no tienes que hacer nada para salvarte, solamente tienes que recibirlo en tu corazón. Aquí dice, pero dice que nosotros hemos conocido y creído. Aquí hay dos etapas. Está la etapa mental. Hay muchas personas que son convertidos y hay otras personas que son convencidos nomás. ¿Ya? La persona que ha conocido y se queda ahí puede hasta enseñar la Biblia, pero si no ha creído el amor de Dios. Creer el amor de Dios significa ir a la cruz y dice, Señor, yo reconozco. Por eso que dice, y nosotros hemos conocido, no solamente conocido, sino que dice, y creído el amor de Dios. El amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Ese es otro mandamiento que lo vamos a ver más adelante. Versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza. Y como el tiempo queda cortito, vamos a solamente dejar algunos pensamientos. El versículo 19 del capítulo 4 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios, y vuelve a decirlo, y aborrece a su hermano o a su prójimo, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, o a su prójimo a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento. Fíjese cómo dice, el que ama a Dios, o el que dice que ama a Dios, ¿qué más dice? Ame también a su hermano o a su prójimo más cercano. Voy a terminar, pues si hay alguna persona que todavía no conoce al Señor, quisiéramos decirle con mucho cariño que el amor primeramente se mostró en Dios. Imagínense qué amor más grande ha tenido Dios, que nosotros por nuestros pecados, cuando muramos, vamos eternamente al infierno, perdidos totalmente. Sino el Señor Jesús dio eso, y Dios se hizo hombre en la persona de Cristo, y vino con una misión: mostrarnos ese amor. ¿Y cómo se muestra ese amor? Muriendo por nosotros en la cruz. ¿Para qué murió el Señor Jesucristo? Para que todos digamos lo que dice todo el mundo: sí, yo creo en Jesús, que Él murió, y la Navidad, el nacimiento del niño Jesús, vamos a hacer una fiesta para Semana Santa. No para eso. ¿Para qué murió Jesús? Para que te arrepientas de tus pecados. Si ya las tinieblas van pasando, Cristo es la luz del mundo. Él dice: yo soy la luz del mundo. El que me viene no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. El Señor Jesucristo vino y murió por nosotros para pagar. ¿Qué amor más grande? Él ocupó tu lugar en la cruz. Él ocupó mi lugar en la cruz. ¿Para qué? Para salvarte, para darte la vida eterna. Ahora, nosotros estuvimos predicándole el martes al amigo de Alex, del Alex,
Y él le decía a Ale después que él no sabía cómo hacerlo, cómo convertir. Así que no quiero irme sin terminar, pues bueno, imagínate que hay una persona que quiere aceptar a Cristo y dice, yo el domingo que viene voy a ir a la iglesia para saber cómo hacerlo, y en la semana viene el Señor, o se muere y se va eternamente al infierno. Así que para lavarme las manos, yo quiero decirle al tiro cómo se hace. Tú, querido amigo, querida amiga, tienes que ir a la presencia del Señor tú solito, sin que nadie te diga, tienes que convertirte. No, tú tienes que darte cuenta cuán pecador eres. Cuánto has ofendido a Dios con mentiras, con enojo, con ira, con rencor, con etc. Tú lo conoces. Te estoy tirando al Señor. Y tú tienes que hacer una oración y tienes que decirle al Señor, Señor, soy, mejor que le digas así, no le digas un pecador, soy un tremendo pecador, Señor. Te he ofendido a ti, no he amado a mi prójimo, he hecho sufrir a mi prójimo y te he hecho sufrir a ti, Dios mío. Entonces el Señor me arrepiento, pero en segundo lugar, Señor, yo no puedo cambiar, así que yo hoy día creo que tú me cambias. Yo no quiero seguir viviendo esta vida. Sácame eso que no está bueno en mí, Señor. Yo te invito a que entres a mi corazón. Te recibo como mi Salvador personal. Eso es todo lo que tienes que hacer. De corazón. Hay un hombre que hizo una oración, creo que de 5 palabras. 6 palabras. Dijo, ¿sabe cómo lo dijo? Dice que el publicano se golpea el pecho así de pecador. Dijo, Dios, sé propicio a mi pecador. Eso todo fue lo que le dijo. Y el Señor vino a su corazón. Así que si te viene esta semana o te mueres, no, ni se te ocurre decirle al Señor, Señor, pero yo ya me voy a convertir. No hay ninguna garantía para el día de mañana. La Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque más dice, porque ni siquiera dice hoy, dice, porque ahora es el día de salvación. Vamos a terminar cantando.